2022-2023. Y invitamos a la mesa principal a la doctora Elvira Margarita Lora Peña, quien es profesora de Medios de Comunicación Social de este instituto y que hoy nos impartirá la lección inauguralis con el título Apuntes y acercamientos para la Cátedra Petronila Angélica Gómez del Centro Bonó. Y al padre rector Francisco Escolástico Javier, ¿no? Muy bien. Y invitando inmediatamente a el padre Francisco Escolástico a que nos dé las palabras inaugurales de este evento y luego presentaré a la doctora Elvira Lora. Muy buenos días a toda la comunidad educativa de nuestro Instituto Superior Bonó. Contentos de que estén aquí, ¿sí? Todos nuestros docentes, todos nuestros alumnos, a los jesuitas presentes, a nuestro querido padre Cristian Espinal, que está aquí con nosotros también. Muchas gracias a él y por todo lo que ha hecho y hará por este instituto cuando regrese de tercera aprobación. Y toca decir unas palabras y lo que pensé para este acto académico, ¿sí?, es decirle que pocas cosas nos resultan tan gratas y a la vez tan necesarias como hablar. Hablamos sobre todo y a todas las horas. A través del habla comunicamos a otros lo que somos o sentimos. Expresamos nuestros estados de ánimo. Establecemos todo tipo de relaciones con la naturaleza y con nuestros propios semejantes. E incluso ponemos en acción nuestra capacidad de pensamiento, que bien puede ser definido como una especie de habla interior o, siguiendo la imagen platónica, una especie de diálogo del alma consigo misma. Todas nuestras relaciones están mediadas por actos de habla. Y sin embargo, cabe la pregunta, ¿qué es lo que hacemos propiamente cuando hablamos? Si atendemos a los análisis realizados por filósofos como Austin o Husserl, tendríamos que decir que son muchas las cosas que hacemos con palabras. Con palabras prometemos, nos excusamos, amenazamos, hacemos juramentos, nos comprometemos, hacemos contratos, presagiamos, descalificamos, alabamos, etc. Una larga serie de verbos performativos nos servirían aquí, como les han servido a estos filósofos, para analizar lo que ocurre cuando realizamos nuestros actos de habla. Uno de los textos más bellos que conocemos en la filosofía es de Magistro, del famoso diálogo de San Agustín, en donde conversa con su hijo Adeodato, y que empieza precisamente de esta forma. Dice Agustín, ¿qué te parece que perseguimos o buscamos cuando hablamos? Adeodato dice, por lo que ahora se me alcanza, o enseñar o aprender. Dice Agustín, veo que una de estas dos cosas, de acuerdo contigo, pues es evidente que pretendemos enseñar cuando hablamos, mas ¿cómo aprender? Dice Adeodato, ¿no crees que esto sea solo preguntando? San Agustín, entiendo que
Aún entonces no queremos otra cosa que enseñan, porque dime, ¿interrogas por otra causa que por enseñar a aquel a quien te diriges aquello que tú quieres? Dice Adeodato, es verdad, Agustín. ¿Ves? Pues ya que con la locución no pretendemos otra cosa que enseñar. Adeodato, no lo veo claramente, porque si hablar no es otra cosa que emitir palabras, también lo hacemos cuando cantamos. Y como lo hacemos solo muchas veces, sin que haya nadie que aprenda, no creo que pretendamos entonces enseñar algo. Con este pasaje, lo dejamos aquí, se inicia un interesante diálogo en el que San Agustín y su hijo empiezan a explorar la finalidad del lenguaje humano, el modo como unas cosas significan a otras, el alcance y las limitaciones que tienen las palabras como apoyo para nuestra comprensión del mundo. Y hablando de la comprensión del mundo, agradecemos desde ya a la doctora Elvira Lora la propuesta de crear en nuestro Instituto Superior Pedro Francisco Bonó la Cátedra Petronila Angélica Gómez. Con ella se busca reconstruir la situación actual de las mujeres dominicanas desde una perspectiva crítica, feminista y periodística. La creación de la Cátedra Petronila Angélica Gómez Brea parte de la tesis doctoral Periodismo, Feminismo y Agencia, estudio hemerocrítico del discurso feminista de la revista Fémina, 1922-1939, en la República Dominicana. Caso de estudio, editoriales de la periodista y maestra normal Petronila Angélica Gómez Brea, defendido en el 2020 por la doctora Lora. Bienvenidos a este año lectivo, bienvenidos todos a esta comunidad educativa del Bonó, de nuestro Instituto Superior Bonó. Bienvenida, doctora Elvira Lora. Aprovecho para leer algunos de los datos sobre la doctora Elvira Margarita Lora Peña. Es una profesional del periodismo desde hace más de 2 décadas, abarcando las áreas de prensa escrita, en especial la edición de revistas y la investigación periodística. Por igual, ha ejercido en el área audiovisual y digital de alcance nacional e internacional. Es doctora en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, obteniendo su doctorado en junio de 2020. También tiene un título de maestría en Enseñanza Superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un posgrado en Relaciones Públicas de la Universidad Católica de Santo Domingo y la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica de Santo Domingo también. Durante el periodo 2007 y 2018, ejerció como directora académica del Departamento de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, coordinando las reformas curriculares de 2009 y 2016. La primera revisión dio como fruto las concentraciones Comunicación Social, mención Producción Audiovisual y Comunicación Social, mención Comunicación Corporativa. La segunda se realizó con el enfoque por competencias y resultaron los programas de licenciatura Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficas y Comunicación Corporativa. Durante esta gestión en la Madre y Maestra ha creado los eventos La Semana Más Corta y el Seminario de Comunicación Corporativa, los cuales se realizan desde 2007 de manera ininterrumpida, y el Festival de Comunicación con 6 ediciones. En 2014 ingresó a la carrera académica de Pucamaima con el rango de profesor instructor. Desde el año 2010 se ha especializado en temas de pedagogía y género. También
ha trabajado como conferencista en universidades como INTEC y la Católica de Santo Domingo. En el año 2012 publicó el libro La energía que trae el viento, en el cual narra la apertura del Parque Los Cocos en Pedernales, República Dominicana. También en 2010 es presentado el libro Blanco del periodismo dominicano, siendo la autora del capítulo 6 que abarca el alcance de los medios digitales en el ecosistema mediático dominicano. Entre otras muchas cosas que podríamos mencionar de la doctora Lora, en la gestión pública ha sido directora de comunicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo desde octubre de 2018 a agosto de 2019, donde impulsó el portal de transversalidad de género e integró de forma activa el Comité de Género, mientras que desde septiembre de 2017 hasta abril de 2018 fue directora de comunicación del Consejo Nacional de Competitividad, impulsando charlas entre los servidores y servidoras sobre perspectiva de género. Bueno, entre otras muchas cosas. Así que eso, con ese resumen, sabemos que tenemos aquí con alegría a la doctora Lora, quien recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por sus palabras. Agradezco al Ser Infinito su gracia que nos une en la mañana de hoy, al claustro académico del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, especialmente a nuestro nuevo rector, el padre Francisco Escolástico, al director académico, el profesor Cristian Peralta, al maestro Pablo Mella, al padre Cristian Espinal, con quien me inicié aquí, y muy orgullosa también de compartir con ustedes. Ahí están los chicos y las chicas con quienes pude compartir Comunicación 1 y Comunicación 2. Al profesorado que comienza con júbilo una nueva experiencia docente, y el gentil, atento y activo, siempre curioso alumnado que comparte con entusiasmo su etapa educativa. Al equipo de investigadores e investigadoras del Centro Bonó, pues sus aportes son inconmensurables. Está también aquí con nosotros la periodista Ana Mitila Lora. Compartimos el apellido, hemos compartido varias redacciones, una profesión que amamos y la afiliación mía de la alumna a la maestra. Muchas gracias por estar aquí. A todas las personas que se han acercado para conocer de qué trata esta hermosa manera de hacer memoria a una mujer y con ella a un colectivo gigantesco que agenció en fraternal alianza para dotarnos de derechos a sus hijos, a sus hijas, compañeros y a ellas mismas. Pues cuando las mujeres se autoposicionan, se irradia la vida en armonía, paz y luz a las comunidades, al país y al mundo. Muchas gracias por estar aquí justo hoy, cuando hace 100 años salía el tercer número de Fémina, de 209. 10 días después, el 15 de agosto, ya teníamos ese tercer número, editado por una maestra normal, una ama de casa y un educador de la República Dominicana, subjetivos y crear conciencia sobre la importancia de la ciudadanía, de la participación, de la ilustración de las mujeres, o sea, su educación, pues en esa época se les negaba o estaba condicionada a un factor de clase y de riqueza. Y esto, junto al derecho al voto, es la causa que impulsa a las sufragistas. Y qué bueno que pronto vamos a tener que el 15 de julio, justo cuando nace y surge Fémina, vamos a poder hacer memoria con el Día Nacional de las Sufragistas Dominicanas. Hace 100 años, Petronila Angélica Gómez, a Consuelo Montalvo de Frías, Betelio Valero Reyes y la escritora María Luisa
Angelis de Canino se preguntaban, ¿amanecerá? Y es un editorial que nos ve desde sus primeros números la factura política y la subversión que significaba en esa época sacar una revista. Escribe Petronila, ojalá que así sea, ojalá que desoyendo a la Casa Blanca los aviesos consejos del imperialismo que tanto recelo y desconfianza ha despertado contra los Estados Unidos, proceda esta vez con el tino y la equidad apetecidos. Ellas ansiaban la soberanía y de esta manera, de una manera discursiva, promovieron esta causa. Pero junto a este editorial aparece íntegro el discurso pronunciado por el reverendo padre Venancio de Exija, misionero capuchino y cura de la parroquia de San Pedro de Macorís, que pronunció el 7 de agosto de 1922, con motivo de la solemne y canónica coronación de Nuestra Señora de la Altagracia. Este registro lo encontramos justo cuando compartimos la idea con el claustro del Centro Bonó de hacer una cátedra para Petronila Angélica Gómez Brea. Porque como ustedes les voy a compartir, Fémina es un registro para reconstruir nuestra historia. Y ciertamente no lo había encontrado porque mi primera mirada fue hacia el discurso feminista. Pero cuando en estos años he vuelto a ver la revista, me he dado cuenta de lo que también les quiero narrar. Y es la actitud creyente y de fe y cómo esa fe las motivó también a alcanzar la lucha por el voto. Ellas recogen esta parte del discurso del cura Venancio. Levanto los ojos, excelentísimo Señor, y en torno mío contemplo acostumbrado y casi estático la ingente masa de todo un pueblo creyente, cuyo corazón palpita de manera inusitada, porque adora y ama, adora a su Virgen, Madre de Dios. Este discurso, según recoge, se pronunció ante el delegado apostólico de su santidad previo a la coronación, también centenaria, que ocurriría el 15 de agosto de 1922, un mes después de que Petronila publicara Fémina. Y en esa edición también se publica un grabado de la Virgen de la Altagracia, en la cual Petronila escribe: embellece nuestra humilde publicación, ostentando su mística hermosura, como ánfora de perfumes sagrados, de amor y de pureza, la inmaculada imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, coronada recientemente en la ciudad capital. Es decir, nos hace reflexionar sobre la revista, que es el ágora de los primeros feminismos dominicanos, y lo que la autora génesis del movimiento de mujeres en España, que también compartió cartas con Petronila y artículos, Carmen de Burgos, definió como lo que es el feminismo cristiano. Es decir, en Fémina, como registro constitutivo de la historia de ellas, que es lo que ha dicho Joan Wallace Scott desde 2008 hacia la construcción de una historia feminista, este registro para las dominicanas es más que los lemas. Una revista galante y de intereses generales, como se señalaba en 1922, o la revista mensual ilustrada para la elevación moral e intelectual de la mujer entre 1936 y 1939. Constituye una evidencia plena de la estirpe de creyentes y espirituales de nuestras feministas pioneras, y es su directora, Petronila Angélica Gómez Brea, 1883-1971, la que nos revela esta importante parte de la identidad de quienes forjaron la primera de las ciudadanías. Pues en 1955, en una obra autobiográfica que me sirvió también para entender mucho de lo que ella escribía, ella escribe una triple identidad de las mujeres dominicanas. Mujeres religiosas y consagradas de la época de la colonización influyeron en la educación. Pero también las dominicanas tenemos, creo que sí es evidente, la rebeldía de la cacica nacadona defendiendo de manera corajuda su terruño y la tristeza del negro con sus espejismos de dolor.
así señalaba Petronila. ¿Por qué una cátedra en memoria a Petronila Angélica Gómez Brea? ¿Quién era Petronila? Que hoy nos acoge su memoria aquí en el Instituto Bonó. Yo les voy a compartir el perfil que creamos cuando llevamos al Ministerio de la Mujer 1.200 firmas para que se le concediera este año la medalla póstuma al mérito, constituyéndose la primera vez, como lo hizo ella, que es la misma ciudadanía que eleva su memoria. Perseverante, pues durante 17 años publicó la revista Fémina, uniendo la labor de 76 periodistas feministas de toda Iberoamérica, desde Brasil, Argentina, España, Costa Rica, México. Todas las naciones estaban ahí representadas. Argumentó mediante textos editoriales a favor de que las mujeres fueran sujetos de derechos civiles y políticos, los cuales no tenían. Hizo periodismo feminista y periodismo colaborativo, o sea, una adelantada a su época. Es lo que ahora estamos estudiando, cómo a través de diferentes medios, diferentes plataformas, podemos informar mejor, podemos hacer reportajes en conjunto. Ya desde 1922, Petronila lo formula, porque uno de los primeros artículos fue junto a periodistas cubanas. Y al aceptar ella a María Luisa Anelis de Canino, que venía de Puerto Rico, también vio una mirada de lo que era el periodismo colaborativo. Es la fundadora de la revista Fémina, diseñó la publicación para instruir a las lectoras y encauzarlas por la ciudadanía. Y esa revista traía plegarias, traía oraciones, traía también modas, cocina, porque era una manera de que no fuera cerrada. Era una época en que, primero, el ejército imperialista tenía una orden de no publicaciones, pero además la causa económica hacía que 75 medios en un año abrían y cerraban. Ella lo mantuvo por 17 años. Y una de sus estrategias fue canjear la revista con otras coetáneas. Es decir, ella así se dio a conocer y cambiaba con Estados Unidos, con la revista, por ejemplo, Feminismo Internacional, o con Crónicas del Feminismo de Bolivia, intercambiaba la revista como una manera de mantenerla. Desarrolló una labor editorial en la cual abogó por el sufragio, la soberanía, y en Fémina encontramos por lo menos 5 discursos de planificación nacional, es decir, hasta de la educación técnica y cómo debía ser inclusiva esa educación técnica. También fue impresora y editora. Tuvo su imprenta, convirtiéndose en la segunda mujer dominicana con una imprenta, y hasta ahora solamente han sido 2, entre 1926 y 1939. Como propietaria, es ahí donde se edita el ideario feminista y algún aporte para la historia del feminismo dominicano de Abigail Mejía. Imprimió cupones para la causa sufragista, editó variadas obras de oficinas y de celebraciones religiosas. Como sufragista, fue la primera dominicana en redactar un proceso electoral, o sea, de hacer crónica periodística de unas elecciones en 1934, y se integró, claro, al Partido Acción Feminista Dominicano. Como acción política, es en 1925 que empieza un movimiento feminista en la República Dominicana, que es cuando ella instaura el comité de la primera asociación feminista, que llamó Liga Feminista Dominicana. Entre sus aficiones y aptitudes, escribía poesías, pensamientos y textos motivadores. Adoraba contemplar el mar desde el río Iguamo. Terminaba siempre sus artículos con "he dicho". Utilizaba seudónimos, Virtudes del Mar Caribe y Bisfalia Dominicana. Le encantaba comer jaivas. Y entonces ahí se reunía con Delia Weber. Eso me lo narró uno de los descendientes de Delia, que yo le pregunté, ¿y tu abuela no te dijo que a quién conocía? Me dijo, sí, ella me dijo que hablaba mucho con Petronila,
que iba a San Pedro, se sentaba en el iguamo a comer jaivas. Así que imagínense. Y algo que también está muy evidente en la revista, realizaba plegarias a la Virgen y oraciones también por las almas que partían. Entonces ahí más o menos conocemos a Pedro. Entonces, mediante una metodología, pude conocerla más, que llamo OPTA, porque estudiamos el objeto, el tono, la premisa y los argumentos de 42 editoriales. ¿Por qué 42? Porque nos fijamos mucho en cómo iba variando el movimiento político, pero además, cuáles tenían el discurso feminista. Entonces, con esa metodología, también pudimos adentrarnos a un pensamiento que, según las inferencias, se revela siempre en pleno diálogo y a la proposición, predominantemente emotivo y reflexivo, que adquiere sentido también al motivar por primera vez a las dominicanas a que se unan, se movilicen para detener prácticas monopólicas o de políticas destructivas del interés colectivo. Trasciende como la voz de la madre y reafirma el afirmamiento que es la ética feminista de honrar a las mujeres que nos antecedieron, como manera de lograr la consagración del sujeto mujer ante la imposibilidad existente en su época de ser un sujeto civil y político. Es decir, a través de su trabajo, dota a las mujeres de lo que la doctora Carmen Durán habla de ciudadanía moral. Y de esta manera, ellas pueden ejercer sus derechos subjetivos. Es por eso que con la Cátedra Petronila Angélica Gómez Brea, la cual se establece en este Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, justo en el año del centenario de la revista Fémina, por primera vez en la República Dominicana, se crea un espacio plenamente académico para continuar estudiando el pensamiento de las mujeres dominicanas y sus coetáneas internacionales, que como la voz de la mujer mayor, Petronila, nos permita reconstruir nuestra genealogía, continuar impulsando agencias de derechos de ciudadanía que irradian sin duda en una mejor democracia para la República Dominicana. Y es que con el borrado de la historia han llegado hasta nosotras ideas distorsionadas y hasta falsas de cómo han sido ellas y la manera en que articularon tantas y tantas vindicaciones. Además, al estudiar plenamente sus activismos, podremos establecer nuevas maneras de que las voces de las mujeres sean escuchadas, incluidas en todos los espacios en los que hoy se accionan. Para profundizar en el porqué de la cátedra de Petronila Angélica Gómez Brea, establecemos un puente con la historia de ellas a través de Fémina y la mujer dominicana. Y ahora le voy a hablar un poquito de cómo era esa situación que mediante lo que hoy podríamos conocer como estudios sociológicos, ellas señalaban. Me parecería conveniente incluir a la petición de las leyes a favor de la mujer un plan expositivo de los motivos que la obligan a pedir leyes que la amparen en los diferentes estados de la vida, sobre todo en la circunstancia en que la coloca la falta del padre, el esposo o el hermano, que la proteja y proporcione los medios de subsistencia en el caso de su carácter le impida vivir a expensa de los demás. Parecería que fue ayer que se escribió esta clase, pero no, esta frase es de 1932 y es una carta que Consuelo Montalvo de Frías, que era la jefa de redacción de la revista, argumenta sobre la necesidad de más derechos para las mujeres dominicanas. Una década antes, también en San Pedro de Macorís, cuando surge Fémina, encontramos entonces una diversidad de argumentos que nos presentan cómo es la mujer dominicana. ¿Cómo vivían las mujeres? ¿Recuerdan cómo fueron los meses, por lo menos aquí en la República Dominicana, entre marzo de 2020 y octubre del 2020? ¿Lo recuerdan? Con el confinamiento. Así confinadas vivían las dominicanas sin poder salir a las calles. 1844, nuestra independencia,
que es 150, que 1863, la Restauración. Durante toda esa época no podían salir solas a las calles, no podían acudir a los trabajos, ni ir a la escuela, sin poder, y tampoco podían dialogar en las plazas públicas. Es relevante este testimonio de la sufragista Livia Veloz, recogido en 1977, cuando ella escribe sobre las actas de la AFD, Acción Feminista Dominicana, sobre la condición y destino de nosotras en las primeras 4 décadas del pasado siglo. Y ella decía así: las mujeres cuyos padres, esposos o hermanos no eran ricos, tejían y bordaban por paga, lavaban y planchaban la ropa ajena, trabajaban en los quehaceres domésticos. Esa era la labor, el destino, por lo cual Petronila activó su revista para cambiar esa condición de desigualdad. En Fémina encontramos también a un maestro, Enrique Sánchez, que en 1924 escribe lo siguiente: en nuestra nación, los padres piensan solamente en instruir a sus hijos varones, y para la pobre y delicada niña no se empeñan en darle instrucción como es debido, sino que creen que la mujer no debe conocer otra cosa que los quehaceres domésticos. Es decir, las dominicanas carecían de instrucción, estaban destinadas al espacio doméstico y solo a las que eran hijas de padres ricos o de medianos recursos se les permitía un discreto accionar público y una reglamentada enseñanza, maestras normales o enfermeras. Y son ciertamente las que se instruyen, como Petronila, las que, con todos los feminismos de la época, pueden entender esta situación de opresión en la que vivían y comienzan a organizarse en clubes culturales, kermés y en la revista Fémina. También Veloz nos cuenta, Livia Veloz, que fue contemporánea a Petronila y a Abigail Mejía. Para la mujer solo había un camino: llegada a la mayoría de edad, el matrimonio. Y alcanzar el matrimonio también era una empresa difícil para la joven casadera, porque dependía mucho de su clase social. Y en el matrimonio ocurrían opresiones. De hecho, la española Carmen de Burgos y Elena de Arismendi, otra mujer muy cercana a Petronila, socióloga mexicana, en 1906 ya hablan de las peticiones, las 7 peticiones de la Cruzada de las Mujeres Españolas, que publica Petronila en extracto desde 1923 a 1926. Entre las 7 peticiones, por ejemplo, la segunda reclamaba igualdad de derechos civiles para que las mujeres no pierdan su nacionalidad, y también para la mujer cuyo matrimonio no se efectúe por culpa del novio tenga derecho a exigir una reparación proporcionada por el daño, y que la doncella que pierda su honor tenga derecho a que se le atienda pecuniariamente y a exigir una reparación o el castigo del culpable. En la petición número 3, también igualdad de la mujer en el hombre ante el Código Penal por el adulterio, porque el artículo 438, que incluso hay una novela y una película sobre esto, si se cometía el delito de adulterio, el marido podía matar a la esposa. Y fue otra de las peticiones que ellas señalaban que debía cambiarse. La petición número 5, que desaparezca la división de los hijos legítimos e ilegítimos y que se establezca ante la ley, en todo caso, la igualdad de derechos entre unos y otros. La petición número 6, prohibir mediante ley la prostitución y que la ley moral sea igual tanto para hombres como para mujeres. Y la primera de las peticiones, no por ella la menos importante, igualdad completa entre el hombre y los poderes políticos para que las mujeres sean electoras y elegibles desde 1906. Además de esta situación, en la época en que sale Fémina, se vivía con una intervención militar estadounidense, con procesos electorales y pugnas caudillistas muy marcadas para la reconstrucción de la soberanía. Y también vive Petronila los comienzos de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Este panorama es descrito por Petronila de la siguiente razón.
porque ella fundó su revista. Hemos resuelto fundar esta revista, cuyas páginas ofrecerán un extenso campo de desenvolvimiento intelectual a la mujer dominicana, de esa humilde y abnegada mujer, sobre la cual pesa el grave deber de formar un hogar verdaderamente civilizado, para más tarde poder legar a la sociedad hombres y mujeres conscientes patriotas. La mujer es, por su sensible condición espiritual, la llamada a señalar a la generación que se levanta en medio de esta desoladora condición político-social que atraviesa nuestra patria, el derrotero salvador. Y ahí están por qué ella creó Fémina. En un principio, bueno, aquí está la carta que enviamos a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias para que el día 15 de julio sea el Día de las Feministas Dominicanas, y hace unos días el presidente Luis Abinader señaló que va a ser la declaratoria. Es decir, en este año de centenario hemos logrado una medalla póstuma, un día nacional, y ahora también articulamos una cátedra para que el pensamiento de esas mujeres no siga quedando en manos de pocas personas que podríamos encontrarnos con ellas. Y también para que ese pensamiento pueda ser el impulsor de lo que está pasando ahora en nuestra sociedad. Como les comentaba al principio, la pregunta es si existe un feminismo y si ese feminismo puede ser cristiano. En diálogos previos a la conformación de la cátedra Petronila Angélica Gómez Brea, aquí, con el claustro, conversábamos sobre las diversas manifestaciones del feminismo actual, coincidiendo a que estos estudios sobre las sufragistas a través de Fémina también traen un feminismo, y es el feminismo humanista que ha proclamado Amelia Barcácer, Celia Amorós y Francesca Gargallo. Al punto correcto que debemos no referirnos solamente a uno, sino a varios. Y desde 1927, Carmen de Burgos Colombín, cuando publica La mujer moderna y sus derechos, ahí es que se define el feminismo cristiano. Hay varios tipos, les comento. El feminismo por su acción, como la fuerza de los ecos arrolló todas las teorías y el feminismo se manifestó, y el feminismo doctrinario. En el feminismo de acción encontramos para la época el feminismo obrero, y ahí ella calificó cómo el movimiento empezó en esa clase que estaba más oprimida. El feminismo burgués, cómo la condición de la mujer obrera obligó a la mujer burguesa también a fijarse en esa condición. El feminismo mundano o aristocrático, que está muy revelado, por ejemplo, en las obras de Jane Austen. El pseudofeminismo aristocrático y el feminismo profesional. Entre lo que es el feminismo de doctrina, comenta Carmen de Burgos, no tardaron en apoyarse en ellos ideas filosóficas, partidos políticos establecieron las doctrinas feministas. Está el feminismo de raza, o lo que es la génesis del feminismo latinoamericano, el feminismo independiente, el feminismo moderno, el feminismo revolucionario y el feminismo cristiano. Sobre el feminismo cristiano, señala Carmen de Burgos, la palabra feminismo cristiano parece antagónica. Sin embargo, tanto el feminismo protestante como el católico buscan la influencia de la mujer. Las respectivas iglesias vigilan la marca del feminismo, la marca de la mujer. En la jerarquía editorial que hace la mesa de Fémina, la presencia de la institución iglesia a la que se refiere de Burgos no está marcada latentemente. Pero sí, al observar esta perspectiva, los textos periodísticos, surge un acercamiento, como hemos explicado, de la estirpe espiritual y creyente de nuestras feministas originarias y de la entidad que las unió e impulsó en las vindicaciones para la ciudadanía. Es decir, que si bien encontramos las 7 peticiones de la Cruzada de las Mujeres Españolas, todo lo que es el argumento vindicativo, y en la mujer moderna y sus derechos, también lo que es el argumento teórico, en Féminas encontramos las bases de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, la cual aquí radica la representación del deber ser, de la ética feminista de la época.
Estas bases fueron construidas por Elena de Arismendi para crear esta organización feminista que unió a todas las representantes de los feminismos en 12 países de las Américas, desde el estado de California hasta Portugal, desde Brasil a España, Madrid y Barcelona, en esa época. Se publican en la revista entre el 15 y 30 de noviembre de 1923, firmada por quien fuera su creadora, Petronila Angélica Gómez Brea, quien se convirtió en representante de la Liga. Entonces, aquí en esta base encontramos ciertas revelaciones del deber ser de nuestras pioneras feministas. Y es cuando Carmen de Burgos señala que en la vindicación de sus derechos, la causa de todas las mujeres no es más que una sola. El lema, por ejemplo, era fraternidad humana, equidad y abnegación. De esta entidad se establece la unidad de la mujer dentro de una comunicación espiritual. Además, en el acápite número 2 de la sección, ¿cuáles son los deberes de los miembros de una sociedad? Las bases de la Liga indican no hacer oposición o competencia, sino brindar cooperación a todo esfuerzo o iniciativa que favorezca a las empresas de esta naturaleza, que se encuentran a cargo de individuos particulares, sociedades establecidas, la Iglesia y el Estado. Es decir, mujeres que venían a cooperar con una reconstrucción en cada uno de sus países. En las bases se hace un llamado a las mujeres para que amplíen sus conocimientos. No olvidemos que aunque nuestras antepasadas hayan tenido conocimientos muy limitados, esta no es una razón, como muchas veces se cree, para que nosotras dejemos de ampliar nuestros conocimientos. En este programa también integra a las mujeres cultas al rescate social en lo moral, fundamentalmente y en una acción humana para disminuir las desigualdades. Establece que las llamadas a ser representantes en los países son las señoritas profesoras, las maestras normales, que por humildes que sean, representan la observación, el saber. Ellas poseen una activa inteligencia y una incansable perseverancia para guiar voluntades y formar caracteres. Y hace hincapié en la integración de los hombres, tanto en las actividades públicas organizadas a nombre de la entidad, como en el amplio programa educativo que ellas realizaban. Profesores, médicos y sacerdotes son los que llaman a integrarse a lo que es la causa sufragista de la Ilustración y el voto. Teniendo esta ordenanza humanística educativa cristiana, podemos encontrar un feminismo cristiano propio en una revista dominicana, porque no tan cercano a lo que era la entidad eclesial, hacen obras de caridad, se acercan a los sacerdotes, intercambian también con ellos, publican sus obras. O sea, hay un intercambio, hay un diálogo entre ellos. Y, por ejemplo, en los 325 artículos, este es Carmen de Burgos, como les dije, quien propugnó la cruzada de las 7 peticiones. Colombín también fue la primera periodista de guerra en España. Hay toda una cátedra, por ejemplo, en la universidad donde ella nació, que estudia lo que fue su obra. Y hace unos días me acerqué a ellos y les dije que aquí ella había tenido influencia también, porque es lo bueno de la cátedra, que nos va a abrir todas estas ventanas al mundo académico que desconoce cómo fue el proceder de Petronila y de Fémina. Entonces, el Fémina y el feminismo cristiano, nosotras estudiamos 325 artículos. Entre 5.000 documentos, seleccionamos el caso tipo, que eran los artículos feministas, porque para poder mantener la revista, primero, para que no fuera cerrada por quienes pensaban contrario a lo que era la obtención del sufragio, o por las causas económicas, era una revista de variedades, pero que dentro traía ese discurso. Entre esos 325, un 8% puede clasificarse como feminismo cristiano. Y en 1928 es cuando se publican más artículos del feminismo cristiano,
¿Por qué? Porque hay una gran discusión en esa época y un divisionismo entre feminismo y religión. El primero dice así: nos comunican que en México ya hay mujeres que niegan la existencia de Dios. Seguramente nacieron ciegas o las han muerto. Escribe Elena de Arizmendi en ¿Qué nos enseña la religión? En este artículo, la socióloga y fundadora de la Liga lo que hace es que reafirma la existencia de un ser sobrenatural, hacedor de todo lo creado. Plantea que no ha existido una época en la historia de las naciones en la que la religión produjeran ignorancia que sí promueve la superstición y el fanatismo. Y hay varios artículos de esa época en el cual a las feministas se les acusaba que no eran personas creyentes. Entonces, ella sale en esa defensa. Y también una poeta muy famosa para la época y que influyó mucho a esas mujeres, Juana de Ibarború o Juana de América, escribe Alabanza a la Madre. También en 1928 es publicado en Fémina. Ella dice: si hubiera que llamarla con un nombre que fuera síntesis de sus virtudes, yo diría la infatigable. Infatigable para querer y para sacrificarse, para velar y para dar de sí cuanto están en sus manos, para disculpar y ofrecer consuelo. Entonces ahí, con esa poesía, con ese extracto, ¿qué pasa? Se forma el arquetipo de que la guía espiritual de las sufragistas dominicanas es María de Nazaret, porque luego se encuentran varios artículos y varias plegarias en las cuales ellas hablan de María de Nazaret. Entonces, aquí vemos, hubo una edición especial también en la que se publicó el Vía Crucis, todos esos fotograbados en 1928. Y también, para mayo de 1928, aparece una carta publicada por Arizmendi que dirige al presidente estadounidense de la época, John Calvin Coolidge, y en el cual ella le advierte de lo que está pasando en México. ¿Qué pasaba en México contra los creyentes católicos? Escuchen. Dice ella: las persecuciones de los católicos en México, protesta de las damas de la Liga Internacional de Mujeres Iberoamericanas en Nueva York. Cuando lo escribí, yo dije, hoy el mundo tiene los ojos sobre Nicaragua. Entonces, fíjense las coincidencias. Ante este sacrificio que había de los creyentes católicos en México, escribe: mujeres de todo el mundo, a todas cualesquiera que sean vuestras ideologías, un deber de alta solidaridad femenina os obliga en estos momentos a responder al llamado de fraternidad que, prescindiendo de fronteras, une en un solo manojo todas las banderas, deja de lado todos los credos políticos y religiosos para constituir un solo baluarte cuyo lema podría ser la mujer para sí misma y para el bien de la sociedad. Es lo que ella le escribe también al presidente estadounidense. Adentrándonos más, vamos entonces a escuchar un poquito la voz de Consuelo Montalvo de Frías, que coincide en ser, por sus artículos, la que más eleva a Dios plegarias por la causa feminista. En 1922, ella escribe que la causa feminista está atada a las leyes divinas. Basadas en sus leyes divinas, vamos en pos de un perfeccionamiento moral e intelectual que nos capacite a obtener la validación de nuestra humanidad consciente. Humanidad consciente es la clave con la cual ellas hablan de feminismo en la época. En 1924 realiza un llamado, también Consuelo, a las féminas para continuar propagando la doctrina del feminismo y la peregrinación de fe para lograr el voto. Ella habla del monte de la perfección como el monte Piedad. En analogía discursiva también al Calvario explica: ya anuncian los cielos clarines la hora suprema del sublime despertar de las almas femeninas, al rayar en el oriente de Quisqueya el suave tinte de la dulce aurora que al recibir el ósculo férreo derrama en nuestra mente la inmensa irradiación de un nuevo día. Un extracto del artículo que en 1924 publica Consuelo, que se llama Exhortación. En 1923, también Consuelo
pese a reconocer la tolerancia de cultos en la República Dominicana, se expresa preocupada por la manera, entre comillas, que se quiere introducir a nuestros hogares una práctica religiosa que no es la nuestra. Y habla de las prácticas religiosas de los marines, ¿no? Del ejército interventor. Esto da pie a que en 1924 ella haga algo muy curioso, que en la universidad de la Universidad del País Vasco se rieron mucho, porque fue una estrategia muy creativa, que fue llamar a todos los hombres a que se dejaran el bigote, porque el ejército interventor lo mandaba a cortar. Entonces ella crea el concurso de bigotes perfectos. Entonces, y fue muy curioso, votaron, y también esto se convierte en la primera vez que las mujeres organizan un certamen así, público, y que mandan a votar. ¿Cuál era la estrategia ahí? Subvertir el orden, como lo es la doctrina feminista. Pero que todas esas acciones, siempre Consuelo la encomendaba a la Virgen, a Dios y a la caridad, porque también hay muchos pasajes de cuando ellas se unen a los hogares de las personas adultos mayores, de los niños y niñas, que habían mucho. Fíjense que de las peticiones hay una de los hijos ilegítimos, porque había muchos hijos ilegítimos, porque el matrimonio era muy caro. Y ellas entonces también ayudan mucho a esa obra. En 1923, Petronila, al definirse como periodista feminista, también se define como creyente y lo hace señalándole a las mujeres cómo debían comportarse en la iglesia. Dice así: con mucho gusto de las exquisiteces les rindo culto a la estética. Me permito, en estas notas editoriales, en mi calidad de periodista femenino, yo lo traduzco periodista feminista, llamar la atención del modo en que debemos conducirnos en el templo. Y ahí hace una crítica a que se debe ir a orar, que usted, si va con los niños y las niñas, pueda entonces dedicarle y enseñarles a que a través de la oración hay una cercanía, hay un momento, ella dice, de paz, y también un momento de encuentro de las mujeres. Ambas eran altagracianas y para 1925 recuerdan la coronación de la Virgen. Y el universo se ha vestido todo de fiesta para celebrar la nueva epopeya, y nosotras, las hijas de esta tierra de héroes y de mártires, en nombre de lo que nos han osado jamás empañar la diafanidad de su horizonte, postrada de hinojos bajo el dosel de su purísimo cielo, elevamos hasta el trono del Altísimo nuestro voto de gracias a la soberana reina, que coronada en el baluarte del conde, la memorable fecha del 15 de agosto de 1922, por el piadoso pueblo dominicano, escuchó nuestros ruegos y alcanzó para nosotras, del Eterno Padre, de su divino Hijo, la gracia que le pedimos en cambio de nuestro grande amor, ya que Dios la puso como medianera entre su saltitud y nuestra pequeñez. Es la plegaria que ellas hacen en el artículo que estaba antes, ¿verdad? Deo gracias. Ahora sí vamos, ¿cómo activar el pensamiento de nuestras pioneras desde el Centro Bonó? Ya explicado por nuestro rector, en resumidas, la propuesta es poder desarrollar investigaciones y aportes que permitan hacer radiografías sobre el estado actual de las mujeres dominicanas, iberoamericanas, y enfocar estudios referenciales sobre las educadoras y periodistas, que fue la profesión base de ellas. Para eso proponemos talleres de metodología de investigación, de revistas ilustradas, porque en toda la región hay una gran casualidad, que todas las mujeres que pertenecían a esta liga hacían sus revistas. Entonces tenemos que estudiar y ver ese discurso siempre como una manera de ver las estrategias que utilizaron para impulsarnos en las vindicaciones de ahora. Talleres para prevenir la violencia de género, concurso de tesis Petronila Angélica Gómez Brea y Fémina, para que fomentar más estudios de este tipo, estudios sobre la autonomía de las mujeres en territorios vulnerables. Más o menos así funcionaría la cátedra.
Y finalmente, les quiero leer lo que escribió Petronila en 1934, cuando deja San Pedro de Macorís y se establece aquí en Santo Domingo. Salve mi lar nativo, que meciste mi cuna y añoraste mis sueños infantiles. Hoy vuelvo a tu regazo, con mi fémina hija predilecta, de la mano, para enseñarla a vibrar entre tus ruinas legendarias, para enseñarla a portar esta inquieta y dulce cruz de amor que hace 12 años llevo sobre el hombro. Cruz de amor. Y aquí está fémina, paloma mensajera de luz, con el ramo de olivo en el pico, ofreciendo en sus páginas su habitual sonrisa de paz y armonía. Y aquí está fémina, trayendo un saludo a la patria, para la mano sabia que dirige el Estado, para las manos pastorales que dirigen la iglesia, para las manos fraternales en las faenas del periodismo y para las manos amigas que de modo alguno la recuerdan y la protegen. Esto fue escrito en junio de 1934, cuando era el año 12 de la revista y era el número 166. Y de manera evidente, como decía el profesor Pablo Mella, de una manera u otra, este texto tan simbólico retorna fémina a uno de sus orígenes, el de la fe y la espiritualidad, como impulsos para vindicar los aún derechos faltantes de la ciudadanía. Muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora Lora por esta lección inauguralis que nos da en este día y quisiéramos simplemente invitar al padre Pablo Mella que nos diga unas palabras sobre esta lección inauguralis. Muchas gracias. Pues agradecer el comienzo del año. Vamos a comenzar con la misma expresión, lectio inauguralis, ¿no? Lectio, bueno, lección es una. Antes las clases en la Edad Media se daban leyendo, ¿no? Y por eso lectio. Pues esta costumbre medieval de comenzar con un tema emblemático que enmarque el trabajo, me parece que es muy significativo que Elvira nos haya propuesto esto a nosotros los padrecitos, ¿no? Y que nos sacuda un poquito y abra el instituto al tema del feminismo. Como vieron en la propuesta, una cátedra no es solamente organizar charlas, sino que es promover discusiones, es traer al debate público, y en el enfoque concreto de esta cátedra también incluye el que la investigación académica se traduzca también en promoción de derechos. Esto me parece que es fundamental y le da a la cátedra un giro distinto. Vamos a ver qué tal nos va ¿cómo se llama? Con el concurso de tesis. Vamos a ver, ojalá y esa llamita prenda y crezca y promueva una investigación distinta. Y una última idea que me parece importante, un aporte que yo creo que ciertamente yo mismo tiendo a hacer en mi reflexión filosófica más secularizado que Elvira. Me parece importante en este momento que una mujer académica tenga la valentía de proponer un feminismo de inspiración en la fe y cristianismo, y que entre en el debate y dialogue, ¿no?, con otros planteamientos feministas. Yo creo que eso es un valor y un enriquecimiento. Esperemos que sea acogido, esperemos que sea acogido. Y nada, agradecerle a la profesora Elvira, que también voy a utilizar una palabra como de locutor típico dominicano, que ha engalanado nuestra facultad, nuestro instituto, desde el año pasado, con su gran competencia como profesional y académica de la comunicación. Así que gracias, Elvira, por sacudirnos un poquito
Y gracias a ustedes por estar animados para comenzar este año académico. Bueno, gracias. Bueno, entonces mañana tenemos a la misma hora de hoy, a las 10:30, la Eucaristía al Espíritu Santo para también encomendar al Señor el inicio de este año académico. Así que están todos invitados e invitadas. Muchísimas gracias por venir y nos vemos mañana a las 8:30. Los de tercero tienen clase de ética, ¿eh? Bueno.